Buen día, soy Jorge Enrique Martínez Benavides, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para esta fase del curso de Sociología de la Familia voy a tener dos tipos de invitados en la entrevista. Uno son los vecinos del conjunto, unos vecinos muy especiales que son muy allegados a nosotros, que es un ejemplo de la reorganización familiar. Él es José Herrera y ella Angélica Laverde. Están en unión libre, tienen una hija, pero él, por un lado, inicialmente tuvo un matrimonio y tuvo un hijo que en el cual en el momento de la entrevista no va a estar porque está en vacaciones, está de visita con su señora madre en la ciudad de Cali, y aquí actualmente pues él va a atender la entrevista con su señora esposa y su niña. Y pues como les comentaba, es un acercamiento a esa reorganización familiar, tratando de tener ese modelo familiar de padre, madre e hijos a través de la reorganización, buscando siempre como ese punto de equilibrio que hemos visto en las lecturas hasta el momento. En el segundo invitado especial es un señor pastor, Eliezer Guerrero, es de la ciudad de Bucaramanga, tiene una iglesia que él pastorea con su señora esposa. Eh, Él nos trae una reflexión muy interesante sobre la dinámica de la familia hasta el momento en torno a la obediencia y el respeto, cómo inició esa evolución y a través del tiempo nos muestra él cómo ha ido variando para darnos a conocer ese punto o ese llamado de atención que bajo todo el entorno de la espiritualidad, que es muy respetable, como lo hemos visto en la lectura, con el código del amor. Muchas gracias. Bueno, mis invitados para esta entrevista son unos vecinos de aquí del conjunto residencial, donde vivimos aquí en Bogotá, en el conjunto Nuevo Milenio. Ellos son una familia muy cercana, han estado siempre compartiendo, y me pareció una familia especial para compartir este ejercicio. Ellos se van a presentar. Buenas noches, mi nombre es José. Buenas noches, mi nombre es Angélica Dueñas. Nuestra hija María José. Eso, muy bien. Bueno, la primera pregunta, son solo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles creen que son los cambios que ha experimentado la familia desde estas perspectivas de los cambios interculturales y la diversidad cultural? José, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues en la actualidad vemos diferentes culturas en nuestras familias, digámoslo, los jóvenes han adoptado pues las culturas de otros países, están pues en diferentes cambios, pero tenemos que fortalecer, digámoslo, estas tradiciones familiares. Igualmente pues tendríamos que empezar como un cambio, digámoslo, en nuestras familias, asistir de pronto a las iglesias, empezar a interactuar más con ellos para enseñarles y para que no se olviden de pronto de la tradición familiar, que es lo que se ha perdido en la actualidad, Jorge. Liz y Angélica. Bueno, yo creo que los cambios culturales siempre se van a presentar y es ya como tarea de los adultos saber guiar a los adolescentes, que son los que más tienden a estos cambios culturales. Ok, listo. Y la segunda pregunta: ¿cuál será el modelo de familia que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega, y cómo se necesita apuntar para que eso culmine? ¿Qué se necesita hacer? Bueno, yo pienso que la familia hoy en día se ha visto pues un poco, digámoslo, apartada del núcleo familiar, teniendo en cuenta que la tecnología lo ha hecho así. Entonces nuestros hijos tienen celular, tienen computadores, y están más en ese cuento en cuanto a estar mirando en redes sociales, y no se hace pues tanto, no se comparte tanto pues en familia, ¿no? Entonces sería como empezar a generar la cultura de interactuar más con nuestros hijos, enseñarles más cosas, las tradiciones, y
digámoslo, lo que es los celulares, la tecnología, dejarlos a un lado cuando estemos en los espacios de la casa. Sería como enseñarles eso para volver otra vez a ratificarnos y a afianzar, digamos, que las familias vuelvan otra vez a hacer lo que eran las familias de antes cuando no existía tanta tecnología, que es lo que nos ha afectado pues hoy en día. Y Angélica, ¿qué nos opina? Bueno, que como le decía antes, siempre las culturas van a ir evolucionando y siempre va a haber tendencias. Entonces creo que el modelo que nosotros buscaríamos es como apoyar a los niños, siempre con los valores y obviamente con todas las tradiciones que uno lleva en el hogar. Ok, bueno, muchas gracias. Les agradezco. Listo, ya empezamos. Bueno, buenas tardes. Para mi invitado para esta parte del ejercicio, mi invitado especial es un señor pastor Eliezer Guerrero Ballesteros, quien es un señor pastor de una iglesia cristiana de la ciudad de Bucaramanga, con el cual ha tratado temas sobre la familia, precisamente por su actuación que tiene que ver con la comunidad. Tiene una experiencia importante que me gustaría que compartiéramos en esta parte del ejercicio. El señor pastor se va a presentar, por favor. Buenos días, pastor Eliezer. Gracias, Jorge, muy amable, muy gentil por permitirme la oportunidad de participar en esta tu tarea que estás tratando de realizar en torno a la familia y respecto a estos temas tan importantes. He estado trabajando ya por más de 20 años al servicio de la comunidad desde el escenario pastoral y he tenido la oportunidad de ver resultados satisfactorios en el desarrollo de vida de las personas, en lo individual, lo grupal y especialmente en lo que se refiere a la familia. Gracias, pastor. Son dos cortas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál cree que son los cambios que ha experimentado la familia desde la perspectiva de la interculturalidad y la diversidad cultural? Bueno, desde el punto de vista que se maneja en el escenario pastoral, el sustento y las argumentaciones que se toman para desarrollar conceptos y estilos de vida respecto a la familia están consagrados en lo que es para nosotros la Constitución, que es la Biblia misma desde el punto de vista espiritual. Y cuando uno mira la Biblia desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, uno nota que las familias judías, que eran como los protagonistas, por así decirlo, en ese trasegar hacia la manifestación de Jesucristo, tuvieron la oportunidad de interactuar con familias de otras culturas y tuvieron el gran desafío de poder desarrollar sus conductas, siendo en algunos momentos tolerantes y en otros más bien como fundamentales y estructurados para no perder su esencia. Las familias hebreas tuvieron que interactuar con familias egipcias, con familias babilónicas, con familias también de la cultura asiria, siria, con familias de la cultura griega y aún con las familias de la cultura romana, y se evidenciaban un sinnúmero de diferencias entre ellas, especialmente en torno al valor de la mujer, a la posición que tenían los hijos y también a la posición directiva que ejercía el padre. De hecho, el diseño establecido en el Nuevo Testamento se da a conocer muy fuertemente en torno a la idea del padre y el hijo, en torno a la relación que desarrollaban. Y siempre vemos en ese diseño, o se puede notar en ese diseño, que había un respeto, digámoslo así, en torno a la dignidad de la persona como autoridad, pero también había un respeto en torno a la persona desde el punto de vista espiritual y en referencia al ejercicio sacerdotal
de esa casa o de ese hogar. Hemos visto que la globalización hoy ha aportado un sinnúmero de posibilidades a todas las personas en la tierra para dar cuenta de cómo se comportan las familias en diferentes territorios o en diferentes escenarios o en diferentes geografías. Y obviamente en mucho se ha transformado ese diseño aún en las familias cristianas. Por ejemplo, a ese respeto que me refería hace un momento, ya hoy no se nota de la misma manera. Los hijos crecen con una voluntad férrea y con una libertad que podríamos decir sobrepasa las indicaciones que como padres se podían tener estipuladas. En un sencillo detalle, por ejemplo, la palabra del padre, la indicación del padre, se evidenciaba en el hijo a través de una obediencia en un alto porcentaje, también sumido en el respeto. Y eso pues es muy valioso. Hoy no se nota del todo así. Hoy vemos cómo aún los hijos tienen posibilidad, si están en desacuerdo con algunas formas de manejo de la familia por parte del padre o la madre, de ejercer un derecho y hasta posiblemente ejecutar una petición ante una autoridad civil para ajustar su inconformidad y poder ser tenido en cuenta y un cambio se pueda dar en ese sentido. Por tal razón sí se notan los cambios, se evidencian los cambios. Solo en ese punto y pudiéramos nombrar otros, pero sí se puede dar cuenta de que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo ha estado franqueando fuertemente la estructura familiar. Muchas gracias, pastor. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuál será el modelo familiar que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega y cómo se necesita apuntar para llegar o que culmine a esto? Bueno, la pregunta es bastante desafiante, ¿no? Porque si la miramos con detenimiento, dice, ¿cuál será el modelo? Como si se quisiera tener uno solo y bien definido, pero precisamente por este aspecto de lo intercultural y por este aspecto de la diversidad, creo que es muy complicado hoy por hoy en la sociedad tener un modelo que pueda ser referente para todos y para todas. No es nada fácil, no es nada sencillo, porque vemos que en ese sentido de respetar los derechos de cada persona, también hay ciertas actuaciones que se contraponen a otro tipo de comportamientos en otros modelos. Por ejemplo, en la estructura de vida familiar bíblica están muy bien determinados los roles, están muy bien determinados los ejercicios del respeto, la obediencia, y está muy bien determinado el asunto de la identidad de género que se estableció de parte de Dios, que es como el Dios que rige sus vidas desde sus mandamientos y desde sus... ¿Aló? ¿Llamada ya? Sí, no, un ratico el audio, tranquilo. Bueno, entonces, como decía, es como complicado poder seguir un modelo específico por todo lo que se está gestando. Y de hecho, cada persona está queriendo establecer esos vínculos familiares, esas estructuras de hogar muy a los criterios que cada uno desarrolla basado en argumentos de muchas culturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la estructura bíblica no hay lugar para la deslealtad, la infidelidad, o no hay lugar de pronto, como lo decía hace un momento, para mirar que un hombre pueda asumir unos comportamientos diferentes a los que fue establecido dentro de, digámoslo así, es ese diseño que ellos conocen.
creo que la familia cristiana no tiene problema con las personas que piensen diferente. El asunto es que tienen un diseño establecido, lo aceptan, lo consolidan como real, como válido, y desde allí ellos toman los caminos diferentes para comportarse de una manera adecuada, que obviamente para otros, desde otras realidades, desde otras miradas, quizás no sean los más acordes. Entonces, es como complicado, pienso yo, definir un sentido de modelo único. Lo que yo veo y en cierta forma produce un poco de temor general al interior de la iglesia cristiana es cómo se desconfigura también ese diseño que fue establecido, cómo se fragmenta también la familia de acuerdo a ciertos criterios. Repito, no es que el hombre cristiano tenga problema con tolerar algunas situaciones que otros establezcan como modelos de vida y que sean importantes para ellos. El problema es más bien en cómo se concibe el diseño de Dios para ellos en torno al hogar y en torno a la familia. Por eso, hablar desde el punto de vista cristiano puede no ser tan válido para otros, porque puede ser aparentemente muy normativo, puede ser también un modelo que coarta cierto tipo de expresiones y de libertades, puede ser un modelo que termina en cierta forma para muchos estableciendo como una hegemonía y una subyugación de alguno de los miembros contra otros, y eso de obediencia total y de lo normativo para muchos de pronto sea difícil de manejar o difícil de aceptar, y bueno, es respetable, pero más desde este diseño se pretende es otro modelo al que se está tratando de establecer. Por ejemplo, solo en esto podría haber una gran diferencia. La Biblia dice, según el apóstol Pablo, que el hombre tiene un gobernante que es Jesucristo, espiritualmente hablando, y de él se nutre para poder direccionar la familia. Entonces, la esposa, en una relación concertada y basada en el amor, termina sujetándose a él en el sentido de respetarlo y trabajar con él en el proyecto de la construcción familiar. Se habla de que los hijos deben total obediencia, pero hoy vemos que las personas cuando cumplen su mayoría de edad basado en los reglamentos terrenales y de gobierno, las personas teniendo mayoría de edad ya sienten total libertad para decidir más allá de lo que se puede establecer. Entonces, ahí hay como unas rupturas muy fuertes y creo que un modelo no habrá. Ojalá hubiese uno que pudiera regirnos a todos, y digo esto de regirnos en el buen sentido, o sea, que pudiera ser fácil para todos de modelar también y de establecer, pero no es nada sencillo. Creo que hacia el futuro los resultados no son muy halagüeños, son más de fricción y son más de tipo de confrontación. Okay, muchas gracias, apreciado pastor. Interesantes sus puntos de vista y le agradezco mucho ese valioso aporte que tendrá en cuenta en este curso de Sociología de la Familia. Muchas gracias, pastor. Nuevamente, Jorge, mil gracias. bendiciones y muchas gracias. Y qué bueno que tus profesores tengan en cuenta también estas posibilidades. Les felicito y gracias por permitirnos hacer estas opiniones. Muchas gracias, pastor. Feliz Hasta tarde. luego. Gracias. A través de las anteriores entrevistas se rescatan los siguientes aportes para que sirven para un análisis. Siempre persiste ese ideal de organizarse en familia, independientemente de las causas o consecuencias que existe, está siempre el objetivo de estar reunidos en una familia, padre, madres e hijos. Y si no llega a estar esa o alguna de estas figuras, tener presente una persona o unas personas que asuman como tal ese rol o esa figura dentro de una familia.
También da una vigencia a la definición que Marzo nos trae sobre la familia, señalándola como la célula básica de la sociedad de carácter heterosexual conformada por padre, madre e hijos, formada por relaciones conyugales, filiales y fraternales, cumplen un rol fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Tampoco se deja de lado lo que Muñoz denomina como familia moderna. Tiene que ver con lo afectivo, el amor y la reciprocidad de deseos, división de obligaciones y la educación de los hijos como ideales del Estado. Como el Estado es siendo ese el objetivo de todo que todos quisieran alcanzar dentro de su núcleo familiar, pero que hay realidades como también lo que señala Muñoz referente a la familia posmoderna, basado en uniones temporales para satisfacer deseos sexuales, donde se visibilizan problemas, se traducen en separaciones y recomposiciones conyugales, por lo cual considero que actualmente estamos en esa transición de esos dos tipos de familia, entre la familia moderna y la familia postmoderna que nos indica Muñoz. Finalmente, lo que es cierto es que el código simbólico del amor ha trascendido en el tiempo. Las uniones de los miembros originales de las familias, padre y madre, se revolucionaron, o sea, esos deseos o esos sentimientos hicieron que se revolucionaran para unirse más por el amor que por la preservación de bienes y herencias que en otros tiempos hacían. Y esa motivación ha impulsado cambios que se han manifestado en la necesidad de recibir respeto y obediencia, pero haciendo valer sus espacios de libertad y de desarrollo como individuos, pero también haciendo parte, a su vez, de una familia para sentirse miembros activos o aportantes a la sociedad. Mil gracias y muchos éxitos y bendiciones.